Bueno, pues buenos días, he visto, estás viendo Carrequer Vilar. No grabé mucho porque, bueno, hoy tuvimos que hacer. Pasamos las vacas de esta finca aquí de abajo. La estamos moviendo para que no compacte mucho el terreno, como me fastidian mucho las fincas. Que ha llovido estos días, hoy hace sol, pero bueno. Las pasamos de esta finca de aquí de abajo para esta. De aquí de arriba esta. Está todo listo y aprovechando todos los rulos. Les he traído aquí agua. Y nada, tienen ahí agua, están bebiendo. Y a las otras andan por ahí. Les tiramos 4 rulos. Bueno, no voy a subir hasta arriba, pero andan todas por ahí. Como veis, está ahí el toro, como una novilla. Y nada, les tiramos 4 rulos. Y nada, está todo el ganado por ahí desperdigado. Los terneros ahí juntos. Bueno, hay otro grupo. Un ternero ahí tumbado. Les tiramos 3 piedras para las moscas, ahí hay una. Y las otras no me acuerdo, ahí hay otra. Y una que había medio empezada. Y la otra está ahí arriba, a ver si la veis. Les pusimos la tolva de pienso que estaba mediada. Y tuvimos que traer el tractor con la pala porque volvimos a tener problemas. Volvimos a tener problemas y vino aquí mi hermano. Volvimos a tener problemas con, ahí está el otro rulo, con la pared ahí arriba. Que se nos ha vuelto, no sé si la veis ahí, se ha vuelto a esbarrigar para aquí, se estuvo limpiando ahí, bueno. Se ha vuelto a dar una piedra, vinimos con la pala, con una eslinga y con las 3 piedras y con el cazo mediado, ¿sabes? Para un lado, para la mitad del cazo, porque el cazo es muy ancho de la pala y se tira el pienso por fuera y solo hay que guardar de la mitad para un lado. Y rellenamos a tope la tolva de pienso con la pala. Arreglamos la pared, tiramos piedras, pusimos rulos, cambiamos las vacas. Bueno, me vino a ayudar mi hermano que está ahora ahí cerrando la puerta. Y nada, ahí queda listo para unos días y nada, están todas gordas y bien. Así que agua, 4 rulos, piedras para las moscas, que ahora septiembre es muy malo, cae ahora con esta humedad, con esta calor que viene, ahora a mediados de septiembre. Y nada, todo las vacas saludables y sesteando. Así que nada,